Gracias por acompañarnos en Observatorio Cotidiano. Soy Felipe de la O, en ausencia de Fernando Castañeda, quien por motivos de salud y por esta única ocasión no puede acompañarnos el día de hoy. Fernando, recibe un abrazo de tu equipo, de tu auditorio. Aliviate pronto, amigo. El día de hoy vamos a hablar sobre la vida en la ciudad. El economista y premio Nobel Michael Spence habla de que no hay crecimiento e incluso desarrollo sin un proceso prolongado de urbanización. Pero nos resalta la necesidad de lidiar con las promesas incumplidas del proceso de urbanización, fallas de mercado, problemas de acceso, creciente desigualdad. Ed Glaeser de la Universidad de Harvard nos platica del triunfo de la ciudad. Para él incluso la ciudad es la mayor invención, el mejor invento que ha tenido la humanidad para prosperar, para mejorar la calidad de vida. Dice Glaeser que la ciudad nos hace más ricos, más prósperos, mejor educados e incluso en una de esas hasta más felices. Para hablar de ese tema y de los retos que tiene la ciudad en México y en América Latina, es para nosotros en nuestra universidad un grandísimo honor que nos acompañe el doctor Pablo Sanguinetti, director corporativo de análisis económico y conocimiento para el desarrollo del CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y de casa el doctor Manuel Suárez, director del Instituto de Geografía. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias, Felipe. Bienvenido, Pablo, a esta tu universidad también ya. Muchas gracias. Pablo, hay una promesa de urbanización sin crecimiento, ¿es una promesa incumplida? Sí, la verdad que, como bien dijiste vos anteriormente, las ciudades son promotores o focos de crecimiento y productividad, ¿no? Porque claramente la aglomeración de personas en el tejido urbano generan lo que llamamos economías de aglomeración, la idea de que hay difusión de ideas, la idea de que allí van las firmas a buscar empleados, los trabajadores van a las ciudades para buscar empleos que se ajustan a sus habilidades. Entonces, la ciudad realmente puede ser un promotor de crecimiento, pero como dicen varios profesores, en los últimos años América Latina alcanzó un nivel de urbanización muy alto, ya 78% de la población, digamos, Estados Unidos es 80%, Europa 73%, pero claro, convergió en urbanización, pero no convergió en niveles de ingresos, todavía estamos bastante atrasados. Entonces, esta es la pregunta de cómo en América Latina quizá este proceso de urbanización no está generando los beneficios, tanto en productividad de las firmas como bienestar de los hogares, que todos estamos esperando. Y en esta ciudad, sobre todo, yo conocí a Manuel caminando la Ciudad de México, siempre lo he visto o caminando o en bici. No nos queda de ver algo, no solo esta, sino toda la ciudad. ¿Qué nos falta en movilidad? ¿Cómo hacemos para que esta ciudad sea más vivible, Manuel? Mira, yo creo que la gran falla ha sido la planeación, ¿no? La forma en la que ha crecido la ciudad, si tú ves en la Ciudad de México, por ejemplo, la parte central de la ciudad, es una zona, funciona perfectamente bien, ¿no? Es una zona planeada, tiene una retícula de calles, tiene un sistema de transporte masivo, etc., ¿no? El resto de la ciudad, de la zona metropolitana, se fue poblando de manera informal, ¿no? Creo que es uno de los grandes temas de las ciudades en Latinoamérica. Y entonces, como se fue poblando de esta manera irregular, pues fue al margen de la planeación. Entonces, hay un proceso que uno pensaría que una ciudad tendría que crecer primero siendo planeada, luego construir la infraestructura y luego siendo ocupada, ¿no? Y la Ciudad de México ha sido al revés, ¿no? Primero se ocupó, luego se construyó la infraestructura y finalmente ahorita estamos en un sistema de planeación, pero a la inversa, ¿no? Entonces, pues la movilidad, que es uno de los grandes problemas que podría tener la Ciudad de México, se resuelve reduciendo el uso del automóvil, sin duda alguna. Y para eso necesitas, por un lado, pues, aumentar la capacidad del transporte público, pero también tienes que replantear los usos del suelo y también tienes que hacer políticas para disminuir el uso del automóvil per se, ¿no? Hablaste de informalidad. Creo que ustedes en el CAF tienen su reporte de Economía y Desarrollo del 2017 un enfoque distinto, pero al mismo tiempo novedoso sobre una triple informalidad, ¿no? Informalidad en vivienda, en transporte, en trabajo, pero diría yo también informalidad en la relación entre el ciudadano y el gobierno, ¿no? ¿Cómo corregimos esa informalidad de la que Manuel nos habla? Claramente. No, definitivamente estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Manuel. Parte de esta idea de que
las ciudades nos están dando estos aumentos de productividad y bienestar que queremos es por lo que vos mencionás, esta idea de que nuestras ciudades tienen un problema de triple informalidad. Estamos acostumbrados a hablar de informalidad en temas laborales, de pequeños empleos, digamos, gente vendiendo cosas en las calles, pequeños kioscos, pero también en las ciudades tenemos informalidad en la vivienda y entonces muchas de nuestras ciudades son muy densas, pero en realidad son muy densas porque vive un tercio de la población, entre un 20% y un tercio de la población en condiciones de lo que llamamos asentamientos informales, donde la gente vive en pequeñas casas y por eso la densidad es muy alta, ¿no? Y la tercer modo de informalidad es en el transporte. Mucha gente claramente ocupa la ciudad, como decía Manuel, en las zonas periféricas. Allí, digamos, construye casas con poco material de baja calidad y a su vez, para ir a su trabajo no está la infraestructura armada y se arman estos pequeños buses que están muy sujetos a accidentalidad, por supuesto están muy atomizados y entonces, claro, esto termina generando, digamos, aumentando la informalidad laboral, porque justamente la ciudad promete trabajos y buenos trabajos. Ahora, si la gente vive lejos, con mal transporte, esa promesa de la ciudad de integrar, de obtener buenos empleos, es una promesa incumplida. Y Manuel, en esas promesas incumplidas, ¿cómo le decimos a alguien que vive, no sé, en Ciudad Nezahualcóyotl y tiene que cruzar media ciudad, que no usa el carro? ¿Cómo le decimos a alguien que vive en Tequila que no llegue a Guadalajara en carro? ¿Cómo convencemos de si caminemos la ciudad y para aprovechar esa promesa de complejidad y de diversidad? Mira, fíjate que en la Ciudad de México ese no sería el problema, ¿no? Porque en la Ciudad de México solo el 20%, Ciudad de México me refiero a zona metropolitana, ¿no? Solo el 20% de los viajes es en automóvil. Entonces, en realidad, y ese 20% de las personas que usan automóvil, el 80% son del cuartil de ingreso más alto, o sea, son las personas con más dinero de la ciudad. En realidad, si lo piensas, son una pequeña parte de la población de la Ciudad de México la que genera todo el caos vial, ¿no? Porque el resto estamos utilizando transporte público. Entonces, no se trata de convencerlos, se trata de ordenarlos, ¿no? Creo que va por ahí. Y en ese sentido creo que la Ciudad de México la ha librado bastante bien. Yo pondría los ojos, en el caso de México, pondría los ojos en otras ciudades, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Toluca, en Puebla, ciudades que están creciendo, que están arriba de 2 millones de habitantes y que le están apostando al automóvil en lugar del transporte público. Porque finalmente la Ciudad de México sí se desarrolló, ya era una ciudad grande de solo transporte público, ¿no? Estas ciudades son ciudades que comienzan a ser muy grandes de solo automóvil. Ahí está, creo que el problema, ¿no? En la Ciudad de México creo que es mucho más fácil de resolver. Esto, te digo, es un desafío sumamente importante, como dice Manuel. El tema es que hay tendencias, a medida que crece el ingreso, la economía, la gente empieza a usar auto, ¿no? Los autos en términos de su valor caen relativamente. Entonces, este tema del uso del automóvil es algo, una tendencia, por supuesto, no sea solamente en México, sino en muchas partes, y muchas ciudades no están preparadas. Entonces, la pregunta es cómo racionalizar el uso del automóvil privado. Bueno, en muchas ciudades, aquí en México se ha puesto estas cosas como estas restricciones cuantitativas, ¿no? Hoy no circula, y se ha demostrado que eso no sirve mucho. En realidad, lo mejor es poner algún tipo de impuesto a la congestión. En Londres, en varias ciudades existen, y eso es la idea, ¿no? La persona que congestiona, que internalice el costo de lo que está produciendo a otros, y entonces en horas pico las autopistas son más caras, los estacionamientos son más caros. Esas cosas están empezando a utilizarse y podrían funcionar, ¿no? Pero ¿no creen que la verdad de las cosas es las personas conforme van prosperando y aprovechan la ciudad, naturalmente tienen una tendencia a obtener mejores medios de transporte y eso pasa casi por default por el carro y no por otras opciones? ¿No es un tema de instituciones o es un tema de convencimiento? No, yo creo que es un tema de hacer tuya la ciudad y tiene que ver con un tema también de espacio público, tiene que ver con un tema de percepción, de seguridad y tiene que ver también con un tema de calidad del transporte público. Claro, claro. ¿No? O sea, se involucra todo. Ahora, no quiere decir que no tengas coche, pero el tener coche no quiere decir que lo tienes que usar todos los días para todo. Exactamente. ¿No? O sea, en muchas ciudades europeas el 90% de las familias tienen un automóvil, pero lo usan el 20 o el 25%, ¿no? Entonces, va más por ahí la cosa. Yo daría un ejemplo ahorita que Pablo decía de los impuestos a la congestión. En Londres, los carros tienen un chip. Al entrar al centro de la ciudad, te empiezan a cobrar. Carísimo, el minuto te lo cobran.
¿Cuál es la solución? Tienes una ciudad que es una de las ciudades más importantes del mundo, con uno de los centros más vibrantes del mundo, donde no hay coches. Hay puro transporte público y no hay congestionamiento. Y es una maravilla. Y creo que eso mejora la calidad de vida de todos los habitantes, los que tienen coche y los que no tienen coche. Con este gran reto de cómo hacernos partícipes, de cómo apropiarnos de la ciudad, nos quedamos con la idea de lidiar con esta triple informalidad y con eso regresamos después de esta breve pausa. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos hablando con el doctor Pablo Sanguinetti con la idea de cómo hacer vivible la ciudad. La ciudad nos da la promesa de conocer de una forma muy rápida muchas personas, encontrar personas diversas y sobre todo de crear complejidad y redes. Pero eso nos queda incompleto con esta idea de la triple informalidad en vivienda, en transporte, en trabajo, pero también en la regulación. ¿Cómo hacemos vivible esa ciudad desde el punto de vista de cómo le damos una mejor gobernanza? Muy importante tu punto, Manuel. Felipe, perdón. Definitivamente esta promesa de la ciudad de generar, la ciudad lo que es genera intercambios sociales y económicos importantes. Entonces por eso es que la ciudad genera estas ganancias, porque uno puede ver gente de distintos backgrounds, empleos de distintas formas, de distintos tipos de especialidad. Y entonces, primero, para que una persona pueda tener la oportunidad de llegar a todas esas oportunidades, tiene que, obviamente, el tema del transporte es muy importante. O sea, puede haber, estamos todos juntos, pero resulta que llegar hasta a una universidad, llegar hasta un servicio de salud, etcétera, nos tarda 50, 60, 70 minutos. Eso reduce en la práctica el tamaño de ciudad que uno puede disfrutar. Entonces, por eso este tema del transporte y de movilidad es tan relevante. Y por supuesto, de la movilidad depende de dónde vive uno, ¿no? Si la vivienda es cara, es muy cara y me tengo que ir muy lejos, eso agiganta este problema de la movilidad. ¿Cómo resolvemos estas cosas? Como bien vos decís, regulación del uso del suelo. ¿Dónde van a estar la vivienda? ¿Dónde están los empleos? Y, por supuesto, en el suelo tiene que haber espacio para la infraestructura de transporte. Entonces, este tema de regulación en vivienda, en movilidad, en dejar espacios para el trabajo, para la vivienda, etc., eso tiene que estar gobernado, coordinado a nivel metropolitano. ¿Por qué? Porque las ciudades no respetan los límites políticos, institucionales, ¿no? Se forman áreas metropolitanas gigantescas, como acá en México, ¿no? De casi más de 20 millones de habitantes. Y eso entonces requiere una gobernabilidad que muchas ciudades de América Latina no la tienen. Pero si es un tema de gobernabilidad, de gobernanza, también es un tema de recursos, ¿no? ¿Quién financia la infraestructura para que nuestra ciudad sea vivible, para que desarrollemos todo nuestro potencial? ¿Cómo conseguir los recursos para tener metro, transporte público? ¿De dónde sacamos ese dinero? ¿Qué opciones hay? Eso es muy interesante porque estamos acostumbrados a que nuestra ciudad, a que nuestros gobiernos locales generalmente tienen pocos fondos por todas las demandas que tienen de infraestructura. Nosotros decimos un poquito en el reporte que una fuente de ingreso interesante podría ser a través de una buena regulación y planificación del uso del suelo. Muchas veces cuando se cambia el uso del suelo, digamos de rural a urbano o de alturas y densidad, cambia muy fuerte el valor de la propiedad, y eso se incorpora en los inmuebles. Muchas ciudades no aprovechan eso para financiar infraestructura. Entonces un tema importante es usar, digamos, con inteligencia los cambios en los usos del suelo para obtener fondos para financiar la infraestructura. En el tema de la obtención de recursos financieros, a veces parece hasta paradójico que pagamos más por un impuesto de un carro que de nuestra casa. ¿Qué opinas de eso? Eso es tal cual lo decís. Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, varios gobiernos provinciales recaudan más por impuesto al automotor que el impuesto inmobiliario. Eso claramente es un desvío, es una cosa que tiene que arreglarse. En países desarrollados no es así. Los impuestos inmobiliarios son caros, pero son caros porque obviamente con eso se financian infraestructuras, que le da valor a la propiedad, entonces eso se genera un círculo virtuoso. Entonces estamos subsidiando a los ricos o a las personas de mayor ingreso, no porque sean ricos, sino porque usan activos móviles como los carros y desincentivamos las opciones para transporte.
Por supuesto, entonces, dos cosas. Tenemos que, digamos, el impuesto local por excelencia es el impuesto predial. Estamos diciendo que el uso del suelo y el cambio de la regulación del suelo generan aumentos de valor en las propiedades que el gobierno debería acapararse de eso para financiar infraestructura y no solamente que quede, sino queda en el sector privado, queda en el desarrollador, digamos. Y digamos, el desarrollador hace negocio con la infraestructura que puso la ciudad, ¿no? Y hablabas de un tema bien importante de densidad. ¿Cómo imaginamos las ciudades? Densidad es qué tan juntitos estamos, ¿no? Casi todos pensamos en nuestro imaginario en una casa con jardín, pero a lo mejor es hasta, o deberíamos de pensar en departamentos en donde subimos varios pisos y encontramos el trabajo, la casa, el cine, todo en un mismo espacio y se camina más verticalmente. Mira, eso es un punto muy relevante. La pregunta tiene que ver con la forma urbana, ¿no? Entonces hay ciudades que son muy densas, muy, digamos, monocéntricas, un centro que acapara toda la actividad de negocios y empleo, y la gente vive un poquito más en zonas más periurbanas. O hay ciudades más descentralizadas. México, por ejemplo, es una ciudad que tiene algunos centros de negocios alrededor de toda su geografía. Lo importante es la accesibilidad, o sea, lo importante es que la gente acceda a sus trabajos, a las amenidades culturales, a los servicios. Y eso puede ser una ciudad monocéntrica, con mucha densidad, donde hay transporte como subtes, como trenes muy masivos que van hacia el centro, o ciudades más descentralizadas, en donde la gente quizás vive en zonas suburbanas y va a su trabajo que está a menos de 10 kilómetros, y quizás ahí usa un poquito más el auto, pero no tiene que ir al centro en auto. Entonces, la pregunta es, ¿la forma urbana puede ser cualquiera de las dos, más centralizado o menos centralizado? Pero lo importante es que la gente acceda a los servicios y a los beneficios de la ciudad. Pero entonces ahí hay una gran complejidad en la coordinación, no solo de los gobiernos, sino también de las personas, de dónde, si nos estamos cambiando frecuentemente de trabajo o de escuela incluso, nos tenemos que cambiar de casa también, debemos empezar a pensar en rentar más y comprar menos. Bueno, el tema de los mercados de vivienda en América Latina es crucial para mejorar no solamente todo este tema de los barrios informales, sino también el hecho de que la vivienda, la localización permita acceder a los trabajos y a los servicios. Allí nosotros hacemos un énfasis en que el tema de que la vivienda es muy cara en América Latina, relacionado a los ingresos de la familia. La vivienda formal es muy cara. Es muy caro. Por ejemplo, aquí en México, una familia que ahorra 30% del ingreso, para comprarse un departamento de 50 metros cuadrados del precio mediano, del promedio de la ciudad, necesita casi 70 años de ahorro. Y encima que no hay casi crédito hipotecario, entonces, ¿qué pasa? Ante esos precios tan altos de la vivienda formal, tenemos esta idea de la informalidad del suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se arregla eso? Bueno, claramente necesitamos mejorar la oferta privada de vivienda, y hacer la oferta más elástica, ¿sí? Y entonces para eso requerimos primero habilitar suelo urbano, de regular quizá el uso del suelo urbano. En muchas de nuestras ciudades hay restricciones a la densidad o hay restricciones al crecimiento en los bordes de la ciudad. Si pasa las dos cosas, ¿dónde va a vivir la gente? Entonces, obviamente esas restricciones a la expansión del suelo urbano para uso de vivienda generan aumentos en el precio formal de la vivienda. Y eso deja fuera, por supuesto, a las familias de menos ingresos, que ¿qué hacen? Ocupan espacio en los centros o en las zonas periurbanas. Entonces, es como que de los planificadores urbanos tienen un temor que está fundado de que la ciudad crezca informalmente. Entonces le ponen restricciones al crecimiento en los bordes. Pero claro, si eso ocurre, la gente viene igual a la ciudad. Entonces, la ciudad crece de todas formas, informalmente. Entonces, mejor que haya un crecimiento planeado, como se decía antes, con infraestructura, con habilitar suelo y con un sector privado que construya vivienda también para sectores de clases medias, medias bajas, a un precio razonable. Ahora, las ciudades en México, pero también en toda América Latina, tienden esa tendencia o van a seguir creciendo, hacia arriba o hacia los lados, o en ambos sentidos, ¿no? En ambos sentidos. La verdad de las cosas es que se vive mejor en la ciudad que en el campo. Totalmente. En cuanto, con datos duros, ¿no? Mejor niveles de educación, mejor niveles de salud. A lo mejor no se ve tan bonito porque luego nuestras ciudades nos quedan grises, pero aún así, como que la mayoría de las personas prefieren vivir en ciudad, ¿no? La humanidad ya es una especie urbana. Más de la mitad de los seres humanos en el planeta vivimos en ciudad, y eso va a seguir creciendo. Dos retos importantes es, a lo mejor hemos hablado de cosas muy sólidas como educación, vivienda, movilidad,
cómo nos divertimos en la ciudad. Hablan de las amenidades, ¿no? O sea, pero también no solo es trabajo y educación, o sea, es cómo nos esparcimos, cómo hacemos que la vida sea divertida. ¿Qué tan importante es eso? No, muy importante. O sea, la gente de la ciudad viene a las ciudades por, primero, empleo y mayores salarios. Segundo, servicios de salud, servicios de agua, servicios... Pero también, como bien decís, Felipe, el tema de las amenidades, cultura, temas, conocer a otra gente. Y eso es la diversidad que hay en la ciudad. Entonces, ciudades exitosas son ciudades que tienen calles, digamos, espacios públicos, calles peatonales. Londres, que es una ciudad relativamente cara, etcétera, es muy exitosa porque tiene una vida cultural tan importante que, bueno, la gente, por más que eventualmente, y a precios accesibles, y entonces por más que la gente, digamos, sea caro la vivienda, va a Londres porque tiene todas estas amenidades. Y entonces una ciudad también crece por eso. Y entonces, bueno, para eso necesitamos espacio, ¿no? Espacio público, necesitamos fomentar esto, programas de cultura. Bueno, muchas ciudades grandes esto lo tienen, ¿no? Pero ¿está en cancha de los gobiernos? ¿Qué gobierno? ¿O está en cancha de los ciudadanos? Que hay que salir, retomar la ciudad, recuperar el espacio público. ¿Cómo hacemos para que Juárez sea una ciudad en donde la gente quiere irse a vivir? ¿Cómo hacemos para que Tijuana sea una ciudad pionera en la creación artística? ¿Cómo hacer para que Tuxtla Gutiérrez sea pionera en la gastronomía? ¿Qué es lo que nos va distinguiendo? Bueno, o sea, este tema de que las ciudades tienen sus identidades, y algunas son gastronomía, otro es teatro, otro es música, y eso, explotar a partir de una identidad es algo que le da una marca a la ciudad y que puede ser muy relevante. Por supuesto, los segundos son temas de centros de conocimiento, ¿no? Universidades. Muchas ciudades crecen a partir de centros tecnológicos, de universidades muy importantes. Entonces, esto es un aspecto muy relevante, ¿no? Que trae gente de mayor educación y a su vez la población se educa. O sea que, digamos, la estrategia para crecer en las ciudades no solamente es algo de crear empleo industrial, el viejo estilo, ¿no? de fábricas, ¿no? Hay toda una industria de servicios culturales que son muy importantes. Y en ese sentido, quizá lo único que me gustaría redondar contigo es ¿qué modelo de gobernabilidad propone el CAF para América Latina? Creemos que hay un espacio muy importante para establecer una institucionalidad metropolitana que, por ejemplo, 50% de la ciudad de América Latina no tienen ese tipo de arreglos metropolitanos. Es mucho más grande en los países de la OCDE. Entonces esto es muy relevante. La pregunta es, esto se requiere coordinar, por ejemplo, las políticas de transporte que estamos hablando, tan importantes, no pueden ser dentro de un municipio, tiene que haber varios municipios, lo mismo que el planeamiento de uso del suelo. Ahora, ¿qué diseñamos? ¿Un supergobierno metropolitano? No, a veces puede haber autoridades sectoriales, una autoridad de transporte, una autoridad de agua y saneamiento, y con eso se empieza a trabajar. Lo importante es empezar a dar los primeros pasos. Y empezar quizá a imaginar una ciudad distinta, ¿no? Más divertida, más caminable, más nuestra, más participativa, más nuestra, ¿no? Totalmente. Y lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero con ese reto de hacer la ciudad más nuestra, le agradezco a nuestro auditorio y los invito a que pues indaguen un poquito más sobre lo que hace el CAF, sobre lo que hace la universidad en temas de desarrollo urbano para hacer la ciudad cada vez mejor planeada, pero cada vez más nuestra. Muchísimas gracias y hasta el próximo Observatorio Cotidiano. Muchas gracias.